Imaginen por un momento una fría cámara de piedra en las profundidades del suelo. El aire está impregnado del olor metálico del miedo y la humedad de la tierra. En el centro de la habitación se encuentra una mujer, con sus acusadores cerniéndose sobre ella. Allí está el inquisidor, un hombre de Dios, con el rostro enmascarado por la convicción. Allí está el alguacil encargado de controlar a los prisioneros. Pero en un rincón, una tercera figura observa. Su presencia es la más escalofriante de todas. No es un sacerdote ni un guardia. Es un médico, pero no está allí para ofrecer consuelo. No está allí para sanar. Está allí para asegurar que el sufrimiento continúe el mayor tiempo posible sin la incomodidad de la muerte. Esta era la realidad calculada de la Inquisición española. Los profesionales médicos se encontraban en las cámaras de tortura, no para detener el dolor, sino para calibrarlo. Monitoreaban el pulso de la víctima, comprobaban su respiración y avisaban a los torturadores cuando detenerse justo antes de que el cuerpo se desplomara. Su presencia otorgaba a todo el bárbaro procedimiento un aterrador barniz de mesurada profesionalidad. Como si lo que ocurría en esas habitaciones no fuera salvajismo, sino ciencia. Esto no era caos. Era un sistema. Y el médico era simplemente otro engranaje de una máquina diseñada con un solo propósito: quebrantar el alma humana. El papel de ese médico te lo dice todo sobre la Inquisición española. Esta no era obra de unos pocos sádicos impulsivos. Era una institución profundamente arraigada, una maquinaria jerárquica y burocrática sancionada por los más altos poderes de la Iglesia y el Estado. En su cúspide, se sentaba el Inquisidor General, una figura nombrada por la monarquía y aprobada por el propio Papa, que ejercía un poder casi inimaginable. Bajo su mando, una red de tribunales regionales se extendía como una telaraña por todo el país, cada uno integrado por inquisidores, hombres meticulosamente formados en teología y derecho, a menudo de las órdenes dominicas o franciscanas. No eran brutos ignorantes. Eran hombres cultos que ejercían su autoridad con poca o ninguna supervisión. Y contaban con el apoyo de varios niveles de funcionarios, cada uno cumpliendo su función. Estaban los fiscales, cuyo trabajo era construir el caso contra el acusado. Estaban los notarios que, con tinta y pluma, registraban cada palabra pronunciada durante los interrogatorios, cada grito proferido en las cámaras inferiores. Había alguaciles que gestionaban las mazmorras y médicos que supervisaban la tortura. Cada mecanismo de esta máquina estaba diseñado para despojar inevitablemente a una persona de sus derechos, su identidad y, en última instancia, su voluntad. Era un sistema legal donde la acusación en sí misma era prueba de culpabilidad y la única salida era la confesión. Una confesión que estaban dispuestos a extraer por cualquier medio necesario. Para una mujer acusada de herejía, el terror no comenzaba con el dolor físico. Comenzaba con el silencio. Tras ser arrestada, la sumían en un periodo de aislamiento absoluto. La dejaban sola en la oscuridad para contemplar su destino. Luego venían los interrogatorios iniciales. Al principio, el inquisidor podía parecer casi amable, su tono coloquial, incluso comprensivo. Podría sugerir que una confesión simple y honesta la llevaría a una sentencia indulgente, afirmando que todo terminaría rápidamente si cooperaba. Pero era una trampa cuidadosamente urdida. Si su confesión se consideraba insuficiente, o si se atrevía a mantener su inocencia, la máscara de civilidad se desmoronaba. El tono cambiaba y la llevaban a dar un paseo. La conducían a la cámara de tortura, donde le mostraban los instrumentos uno por uno. Esta etapa tenía un nombre formal: tercio, la exhibición de los instrumentos. Con la escalofriante indiferencia de un artesano que explicaba sus herramientas, los funcionarios describían exactamente cómo funcionaba cada dispositivo y qué le haría a su cuerpo. Este tormento psicológico se consideraba en sí mismo una forma de tortura oficial. Para muchos, la promesa del dolor era más aterradora que el dolor mismo. Ante lo inimaginable, innumerables personas se derrumbaban en esta etapa, confesando cualquier cosa con tal de evitar que la demostración se hiciera realidad. Pero no todas lo hicieron. Algunas mujeres, con una fuerza incomprensible, se negaron a mentir. Se negaron a confesar herejías que no habían cometido. Y se negaron a nombrar a amigos y vecinos inocentes en falsas acusaciones que solo extenderían la red de persecución. Para ellos, los instrumentos no solo se mostraban, se usaban. De todos los dispositivos en el arsenal de la Inquisición, ninguno es más infame que el potro de tortura. Era un instrumento de horrible simplicidad, diseñado no solo para causar dolor,
sino para deshacer sistemáticamente el cuerpo humano. Imaginen un largo marco de madera con rodillos en cada extremo. La víctima era colocada sobre él, con las muñecas encadenadas a un rodillo y los tobillos al otro. Luego, con precisión metódica, se giraban las palancas. Al principio, era solo un tirón sordo e incómodo en las articulaciones, pero el giro no cesaba. Pronto, el tirón se volvió desgarrador con chasquidos repugnantes y audibles. Los hombros eran arrancados de sus articulaciones. La columna vertebral se estiraba hasta el punto de ruptura, hasta que las vértebras comenzaban a crujir. Las caderas se separaban y las extremidades eran arrancadas por completo del cuerpo. Para las mujeres, sin embargo, el horror comenzaba incluso antes del primer giro de la rueda. Como acto de humillación calculado en una sociedad que convertía el pudor femenino en un arma, sus cautivos masculinos la desnudaban por completo. Esta era la primera etapa de la tortura, un ataque a su dignidad destinado a quebrantar su espíritu antes de quebrantar su cuerpo. Quienes sobrevivían al potro a menudo quedaban permanentemente lisiadas, incapaces de caminar o usar los brazos, condenadas a una vida de dolor crónico. Y durante todo el proceso, un notario permanecía sentado cerca, con su pluma arañando el pergamino, documentando fríamente la experiencia. Tras un giro de la rueda, ella mantenía su negación. Tras 2 giros, gritaba, pero no confiesa. Si el potro estaba diseñado para desgarrar el cuerpo horizontalmente, el estrapado lo atacaba verticalmente, utilizando el propio peso de la víctima como instrumento de tortura. A una mujer se le ataban las manos firmemente a la espalda y se le enrollaba una cuerda alrededor de las muñecas, que luego pasaba por una polea en el techo. Con una orden repentina y brutal, la izaban en el aire, con todo el peso de su cuerpo colgando de sus hombros, torcidos hacia atrás. El dolor era instantáneo y absoluto. Pero los inquisidores habían perfeccionado esta agonía hasta convertirla en una ciencia. A veces le ataban pesos pesados a los pies, multiplicando la fuerza descendente e intensificando el tormento. La versión más diabólica se conocía como el estrapado con caída. La víctima era izada en alto y luego liberada repentinamente, cayendo hasta que la cuerda se enganchaba con un violento tirón que le destrozaba los huesos y podía desgarrarle los hombros por completo. La tortura psicológica de anticipar esa caída era a menudo tan devastadora como el propio trauma físico. Las mujeres que soportaban el estrapado solían perder el uso de los brazos para siempre. Un caso registrado de 1485 cuenta el caso de una mujer acusada de practicar rituales judíos en secreto, que fue sometida a esto durante 3 horas. El notario escribió que, a pesar de su evidente agonía, nunca confesó. La liberaron solo cuando temieron que muriera, dejándola incapaz de volver a levantar los brazos. Un cuerpo roto, pero una voluntad inquebrantable. Algunos instrumentos de la Inquisición fueron diseñados con una monstruosa especificidad, diseñados no solo para infligir dolor, sino para atacar la esencia misma de la feminidad. El artefacto conocido como el desgarrador de senos, o más poéticamente, la araña de hierro, era el principal. Era una aterradora herramienta con forma de garra, forjada en hierro, con 4 puntas afiladas curvadas hacia adentro como garras. Este instrumento se calentaba al fuego hasta que brillaba con un rojo maligno. Luego se aplicaba a los senos expuestos de la mujer. Las puntas se apretaban, mordiendo profundamente la carne. Entonces, en un solo movimiento salvaje, el torturador lo arrancaba, arrancando músculo, tejido y, a veces, el pecho entero. El dolor era inimaginable, pero el mensaje psicológico era el verdadero propósito. El cuerpo de una mujer, su identidad misma como mujer, podía ser profanado y destruido a voluntad de la autoridad masculina. Este artefacto se usaba con mayor frecuencia en mujeres acusadas de adulterio, aborto o brujería. Los crímenes que la Inquisición vinculaba directamente con la sexualidad femenina y su capacidad reproductiva. Era una combinación de castigo e interrogatorio, una herramienta que inscribía el poder absoluto de la Inquisición directamente en la figura femenina. La mayoría de las mujeres sometidas a esto morían por el shock y la pérdida de sangre, pero las que sobrevivían quedaban marcadas para siempre. Sus cuerpos mutilados eran testimonio público de sus supuestos pecados. No toda tortura dejaba marcas visibles. Algunos de los horrores más profundos se infligían desde dentro, dejando cicatrices en el alma en lugar de en la piel. El método conocido como tue o tortura del agua era una especie de pesadilla. Se ataba a la mujer a una mesa inclinada, con la cabeza más baja que los pies. Se le abría la boca a la fuerza y se le colocaba una fina tela sobre la cara. Entonces,
El agua comenzaba a fluir lenta y constantemente, empapando la tela. Mientras jadeaba en busca de aire, sus pulmones se llenaban de agua. Era la sensación precisa de ahogamiento, el pánico, el ardor en los pulmones, las convulsiones involuntarias. Estando plenamente consciente e incapaz de escapar, la cruel genialidad de este método residía en su control. Justo cuando la víctima se acercaba al borde de la inconsciencia, los inquisidores se detenían, le permitían vomitar el agua con espasmos fuertes y luego reiniciaban el proceso. Una sesión podía durar horas, sin dejar rastros físicos evidentes. Pero el daño interno era grave, pulmones debilitados y un profundo trauma psicológico que podía convertir la mera visión del agua en un detonante de pánico absoluto para el resto de su vida. El inventario de sufrimiento de la Inquisición también incluía dispositivos más pequeños e íntimos. Herramientas diseñadas no para un gran espectáculo, sino para la destrucción lenta y demoledora del cuerpo, pieza por pieza. Los tornillos de mariposa y de pierna eran mordazas metálicas diseñadas para aplastar dedos de manos, pies e incluso espinillas con una lentitud agonizante. No estaban destinados a ser un acto rápido y violento, sino una demostración de poder inexorable. Con cada vuelta de tornillo, la presión aumentaba, astillando y rompiendo huesos gradualmente. Estos instrumentos se usaban a menudo como preludio a métodos más extremos, una forma de poner a prueba la determinación de la víctima y quebrantar su espíritu antes de intensificar el tormento. Otro artefacto, la silla de clavos, era un asiento con cientos de afiladas púas de hierro. Una mujer era obligada a sentarse en él, mientras los torturadores añadían pesos pesados a su regazo, hundiendo las púas cada vez más profundamente en su carne. Cada herramienta, por pequeña que fuera, formaba parte de un sistema calculado, una escalada gradual diseñada para demostrar que la resistencia era inútil y que el dolor solo terminaría con una confesión. ¿Cómo conocemos estos horripilantes detalles? Porque la Inquisición, en su obsesión burocrática, lo documentó todo. En archivos de toda España, se conservan miles y miles de páginas de documentos judiciales, actas escritas por los propios torturadores. Estos textos son de una brutalidad clínica, enumerando los dispositivos utilizados, la duración de cada sesión y, lo más escalofriante, las palabras exactas pronunciadas por los acusados mientras sus cuerpos eran desgarrados. Leerlos hoy es un ejercicio de profundo horror, pero también un acto de testimonio. El mismo sistema que intentó destruir a estas mujeres, sin querer, conservó sus historias. Los registros fríos y distantes de su sufrimiento ahora sirven como la acusación más poderosa contra sus torturadores. En estas páginas, encontramos sus nombres. Escuchamos sus gritos de negación, sus súplicas de clemencia y sus asombrosas afirmaciones de inocencia ante un dolor insoportable. Los notarios creyeron que estaban creando un registro de herejía y confesión. Lo que en realidad crearon fue un testimonio eterno de la resiliencia humana, una voz para las víctimas que ha sobrevivido a la institución que intentó silenciarlas para siempre. Es fácil descartar estas historias como reliquias de un pasado oscuro y lejano. Pero el sistema que destruyó a estas mujeres no fue una anomalía ni obra de unos pocos locos. Fue institucional. Fue legal. Fue sancionado por las más altas autoridades de la Iglesia y el Estado, llevado a cabo por hombres cultos y piadosos que creían estar haciendo la obra de Dios. Este fue un sistema que veía la disidencia como una enfermedad y la crueldad como la cura. Esta historia no se trata solo de instrumentos de tortura. Se trata de lo que sucede cuando el poder absoluto se combina con la certeza absoluta. Se trata de la facilidad con la que se puede construir un sistema para deshumanizar a quienes pretende controlar. Estas no fueron víctimas abstractas. Fueron hijas, madres y hermanas cuyas vidas fueron sistemáticamente desmanteladas. Su sufrimiento sirve como una advertencia eterna. Debemos preguntarnos, ¿dónde vemos aún estos ecos hoy? ¿De qué manera se siguen utilizando la fe y la ley para justificar la crueldad? ¿Y cómo nos aseguramos de no ser nosotros quienes nos quedamos de brazos cruzados, observando en silencio cómo la máquina del miedo hace su trabajo? Recordar a estas mujeres no es solo una lección de historia. Es un acto de desafío, una promesa de que nunca olvidaremos el coste humano del fanatismo.